Cordial saludo para los estudiantes de medicina en su rotación por semiología y en este caso por semiología respiratoria. Vamos a hablar de la parte correspondiente al sistema respiratorio en pediatría. Quien les habla, Gustavo Ordóñez, neumólogo pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Cuando hablamos de la parte de semiología respiratoria, debemos hablar un poco inicialmente sobre aspectos anatómicos y fisiológicos que son normales, con lo cual vamos a entender por qué algunos síntomas y signos aparecen en el niño. Algo bien importante y componente esencial en la fisiología normal del sistema respiratorio es el moco. Recuerden que la mucosa respiratoria está compuesta por células ciliadas y estas células ciliadas tienen en medio de ellas glándulas mucosas que generan un moco que es quien protege las células ciliadas. La mucosa respiratoria está cubierta toda por este moco que tiene dos capas. Una capa acuosa donde flotan estas cilias y una capa de gel que es espesa, viscosa y adherente. Esta capa reposa encima de las cilias. Y entonces la función de las cilias es movilizar esa capa de gel. En esa capa de gel lo que vamos a ver es que quedan atrapadas algunas partículas. Y gracias a la movilización de esa capa de gel, aparece entonces el movimiento del moco en el sistema respiratorio, tratando de eliminar las partículas extrañas y algunos microorganismos que quedan atrapados en ese moco. Entonces es muy importante entender la función normal del moco en el sistema respiratorio. El moco se produce en el sistema respiratorio y él fluye desde la vía aérea inferior hasta la garganta, desde la vía aérea superior hasta la garganta. Se deposita el moco a nivel de la garganta y el destino normal del moco entonces es ir por el esófago, ser deglutido hacia el intestino para ser procesado. El destino normal del moco no es normalmente ni ser escupido ni ser arrojado por la nariz. Es muy importante entender que los humanos en estado normal, estando sanos, producimos un adulto cada día 240 mililitros de moco, un vaso de moco que se produce a lo largo del día y que constantemente estamos deglutiendo. Seguimos hablando entonces de aspectos normales y debemos mencionar inicialmente que la afección respiratoria aguda más frecuente en niños son las afecciones virales, que tienen una duración aproximada de 7 a 14 días. Una afección viral, obviamente, es la invasión del sistema respiratorio por un virus. Los virus entran al organismo no solo por la boca y la nariz, sino principalmente por los ojos, por las conjuntivas. El virus se pega a la conjuntiva y con las lágrimas viaja al saco lagrimal. Viaja al saco lagrimal que se llena de lágrimas con virus y de allí las lágrimas drenan a la nasofaringe con los virus y entonces ahora estoy colonizado en mi vía aérea superior por estos virus. Una vez que el virus logra llegar al sistema respiratorio, pues obviamente el virus entonces genera una reacción inmunológica a nivel del sistema respiratorio, a nivel de la mucosa,
Y esa reacción inflamatoria va a estar constituida en principio por congestión, eritema de toda la mucosa respiratoria. Si reviso en ese momento al paciente, voy a encontrar que tiene signos de conjuntivitis, mucosa nasal eritematosa, mucosa oral y faríngea eritematosa. O sea que el paciente tiene las mucosas todas eritematosas y afectadas. Quiere decir que el paciente tiene mucositis. Ese enrojecimiento se acompaña entonces de aparición de gran cantidad de secreciones hialinas, aumento de la temperatura con fiebre o febrícula, malestar general. El conjunto de esos síntomas se denomina coriza. Aumentan las secreciones en forma importante, siempre fluidas, hialinas, cristalinas. Por lo tanto, el paciente va a tener tos seca. Pasado cierto tiempo, 2, 3, 4 días, en esas secreciones hay acumulado entonces, después de 2, 3 días, células que fueron dañadas por el virus. Hay también restos de los virus que el sistema inmunológico logró eliminar, y entonces voy a tener restos celulares y restos de virus que están en descomposición. A los 3, 4 días, esto genera entonces secreción amarillo-verdosa. Pero no solamente cambia el color, sino la consistencia. El moco se torna espeso, viscoso, y esa tos, que era una tos seca, pasa entonces ahora a ser tos húmeda. Con esas características va a estar durante más o menos 7 a 14 días. Es decir, esperamos que una virosis respiratoria normal en un niño evolucione y resuelva al cabo de 14 días por tarde. Ese es el cuadro más frecuente que vemos en el día a día en todos los niños que consultan a el sistema de salud. Ahora, también tenemos que hablar un poco sobre qué es lo que con más frecuencia vemos en los niños que los afecta, pero en forma crónica. Ya no es una virosis respiratoria aguda, sino la afección crónica. Cuando hablamos de afecciones respiratorias, se dividen en afecciones agudas hasta máximo 3 semanas, subagudas de 3 a 6 semanas y persistentes o crónicas por más de 6 semanas. En el caso de las crónicas, las 3 causas más frecuentes generando neumopatía crónica o afección crónica respiratoria en los niños son la fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria y la inmunodeficiencia. En la fibrosis quística, el niño tiene un problema congénito que hace que el paciente produzca secreciones más espesas de lo normal. En la disquinesia ciliar primaria, también es un defecto congénito que hace que la persona tenga un problema en la movilización de las cilias y por lo tanto en la movilización del moco. Y la inmunodeficiencia es un problema congénito que hace que las secreciones del paciente y el sistema de defensa localizado en el sistema respiratorio no funcione bien. Entonces, sucede que en el árbol respiratorio inferior producimos secreciones que deben fluir hasta la garganta. Pero en el caso de estas afecciones que vimos que son crónicas, esta secreción tiende a ser espesa, las cilias ya no se movilizan igual, estas secreciones
literalmente aplastan las cilias, o sucede que las cilias no funcionan bien, no barren bien. Voy a tener entonces un paciente con secreciones que ya no fluyen desde el sistema respiratorio inferior a la garganta, sino que voy a tener un paciente con secreciones espesas, acumuladas, que facilita que las bacterias se colonicen estas secreciones. Ahora tengo colonias de bacterias que aparecieron allí por el acúmulo de secreciones, o también puedo tener colonias de bacterias porque tengo una inmunodeficiencia que permite que las bacterias colonicen. Estas bacterias comienzan a reproducirse en forma importante y llega a ser tanto el aumento de las bacterias, de la cantidad de bacterias, que ya penetran la mucosa y comienzan ya a generar infección. Ya no solamente colonización, sino infección. La infección me va entonces a generar inflamación, reacción inflamatoria local. Cuando yo tengo inflamación persistente en la vía aérea, va a suceder algo, y es que la anatomía normal del bronquio se va a reformar debido a la inflamación crónica. Y entonces ese bronquio va a terminar tomando esta forma, que es un bronquio con una dilatación, es una mucosa que ya no tiene células ciliadas, sino que tiene células sin cilias, pero además una submucosa llena de fibroblastos. Apareció entonces una lesión que es dilatada, fibrosa, o sea, irreversible, y a esta lesión le llamamos bronquiectasia. En estos pacientes con neumopatía crónica, entonces, los pulmones comienzan a llenarse de esas bronquiectasias, y esto va a hacer que los pulmones finalmente estén totalmente llenos de bronquiectasias, y el paciente hace insuficiencia respiratoria y fallece por esta razón. Este es un pulmón de una patología de un paciente que falleció por insuficiencia respiratoria debido a neumopatía crónica. Miren las bronquiectasias en el sistema respiratorio de este espécimen. Pero una bronquiectasia también se puede llegar a formar por un cuerpo extraño depositado en la vía aérea. Si yo tengo un cuerpo extraño que no sale, que nunca se extrajo, también puede llegar a generarme una bronquiectasia. En ese caso no van a ser cientos de bronquiectasias, sino una bronquiectasia en un segmento pulmonar. Puede ser por un cuerpo extraño, y lo más frecuente en el caso nuestro en los niños, un cuerpo extraño orgánico como un maní, un maíz, un frijol, una lenteja, pero también canicas o partículas extrañas que los niños se colocan en la boca y accidentalmente aspiran. Bien, continuando entonces en este análisis semiológico de la parte respiratoria de los niños, tenemos que tos es el síntoma tal vez más frecuente por el que un niño consulta. Y ya vimos que la tos puede ser seca o húmeda, y vimos en el caso de las virosis respiratorias agudas cómo inicia seca con secreciones hialinas, y cómo en una afección que pasa de tener 4 o 5 días, o sea que en su evolución se vuelve una secreción húmeda, espesa, hace que la secreción cambie la tos, y ahora el paciente tiene tos húmeda después del cuarto o quinto día cuando es una afección aguda, o en las afecciones crónicas todo el tiempo el paciente tiene tos húmeda. Ya mencionamos previamente que la tos y los síntomas respiratorios se definen como agudos cuando duran hasta 3 semanas,
subagudos cuando duran de 3 a 6 semanas y crónicos o persistentes cuando tienen una duración mayor a 6 semanas. En pediatría, con frecuencia vemos este cuadro que se llama tos coqueluchoide. Es una tos generada por una afección debida a infección por Bordetella pertussis, tosferina, o por un virus respiratorio tal como el parainfluenza, el adenovirus, el metaneumovirus y el virus, el rinovirus. Esos 4 virus pueden generarme tos coqueluche, parecida a la tos de la tosferina. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? Ellos en forma súbita hacen episodios, por eso se llama paroxística, espasmódica, porque en forma súbita aparece un episodio en el que el paciente va a toser por lo menos 5 veces seguidas, entre 5 y 15 veces seguidas. Por eso se llama una tos quintosa. Al cabo de 15 veces el paciente está tosiendo en forma seguida, el paciente literalmente queda sin aire en el sistema respiratorio y se torna rojo, rubicundo, o sea que la tos también es ruborizante o llega a ponerse incluso el paciente morado o cianótico. La tos en el caso es cianosante. En la tos coqueluchoide, entonces tenemos un paciente que tose con tos paroxística, con tos espasmódica, con tos quintosa, ruborizante o cianosante. La tos puede ser tan intensa que hace que el paciente vomite, tos emetizante, y en algunos casos el paciente, el tono de la tos parece acompañarse de un silbido, tos sibilante, o el tono de la tos es como el graznido de una foca, o sea que es una tos ronca. Se denomina tos disfónica o gruposa, porque es la tos que vemos con frecuencia en el grupo. Entonces, fíjense que cuando hacemos la historia clínica de un paciente, debemos tratar de caracterizar los sonidos, la forma como se presenta la tos. En esa historia clínica también debemos mencionar si la tos es más intensa, se exacerba más durante el día o durante la noche. Debemos describir en la historia clínica qué cosas hacen que el paciente tosa con más frecuencia y qué otros síntomas acompañan a esa tos. Otros síntomas como por ejemplo, cuánto tiempo lleva el paciente con la evolución de la tos. Ya mencionamos entonces que la causa más frecuente de afección o de tos aguda son las infecciones virales. Y dijimos que la causa más frecuente de tos crónica es la neumopatía crónica. Pero la causa más frecuente o las causas más frecuentes de tos subaguda o persistente son estas otras que aparecen listadas aquí, que son las más frecuentes. De un listado total de 166 causas, estas son las más frecuentes. Tos postviral, donde está incluido el famoso síndrome coqueluchoide o tos por tosferina. Los pacientes con sinusitis, con asma, con reflujo, con tuberculosis, con aspiración de cuerpo extraño en la vía aérea o con bronquitis bacteriana persistente, hacen parte del grupo que con más frecuencia consulta por tos ya no aguda, sino subaguda o crónica. Obviamente está incluido allí el rubro de neumopatía crónica. Recuerden,
fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, inmunodeficiencia. Bien, acompañando a la tos debemos describir también las características del esputo. Cómo es el color, cómo es el aspecto, qué cantidad maneja de esputo el paciente, el olor que puede tener o puede generar este esputo. Y estas características, color, olor y volumen, hacen que sospechemos, por ejemplo, sobre infección. Cuando un paciente cambia sus secreciones de ser hialinas y cristalinas a tener secreciones por más de 3 semanas amarillo-verdosas, malolientes, sospechamos que hay una infección por hongos o por bacterias. El paciente puede llegar a tener entonces también tos acompañada de esputo y sangre, hemoptisis. Para poder que generemos hemoptisis, debe suceder que en el sistema respiratorio una lesión produjo erosión del bronquio con ruptura de un vaso que hace que las secreciones entonces aparezcan como secreciones acompañadas de sangre. Este proceso de ruptura de un vaso, necrosis a nivel del parénquima pulmonar, no sucede en los niños pequeños, sucede generalmente es en los niños más grandes. Otro síntoma importante, hablando de la semiología respiratoria, es la dificultad para respirar. En algunos textos, para algunos textos, dificultad respiratoria es igual a hablar de disnea. Pero resulta que en los niños no hablamos casi de disnea, porque el significado de disnea significa la sensación subjetiva de dificultad para respirar. O sea, hablamos de disnea cuando el paciente es capaz de expresar que siente dificultad para respirar. Pero en el caso de niños pequeños, pues es imposible que el niño nos exprese esa dificultad para respirar, esa sensación, y por eso poco hablamos de disnea en pediatría, sino que más bien hablamos de signos de dificultad respiratoria. Otro síntoma es el dolor torácico. El dolor torácico, en general, cuando un paciente consulta por dolor torácico, los médicos y el personal de salud inmediatamente pensamos en un infarto. Pero en los niños, el dolor torácico, lo más frecuente no es que tengan un infarto. Lo más frecuente es que el paciente tenga atrapamiento aéreo en los pulmones, o sea, no todo el aire que ingresa en la inspiración logra salir en la expiración. Hay obstrucción a la salida del aire, y eso sucede en el asma. Podría aparecer en algunas neumonías derrame pleural que irrita la pleura y genera dolor torácico, porque la neumonía como tal no duele. Es la neumonía con derrame la que me genera irritación pleural y dolor torácico. También puede suceder que el niño en crecimiento inflama las costillas y específicamente la unión costocondral. Esta unión costocondral se inflama y aparece un punto doloroso a la palpación, que puede ser por este efecto de crecimiento, pero que también podría ser por trauma. Los niños no se quedan quietos, no tienen precaución y con mucha frecuencia logran golpearse y se pueden traumatizar el tórax. Otra causa frecuente de dolor torácico, sobre todo en las instituciones de salud del Valle del Cauca, donde vemos pacientes con frecuencia que presentan anemia de células falciformes,
Los pacientes con anemia de células falciformes o anemia drepanocítica hacen crisis. Y estas crisis, que son crisis de hipoxia, pueden generar dolor en el tórax. Otra causa frecuente, relativamente frecuente, de dolor torácico. No es común, es relativamente raro encontrar entonces en pediatría niños con infarto. Desde el punto de vista cardiovascular, podría suceder que el paciente tenga una miocarditis que sí puede generar algo de dolor torácico, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente asociado a dolor torácico es atrapamiento aéreo causado por el asma. Bien, hasta allí hemos hablado entonces de estos síntomas, de la tos, del esputo, de la hemoptisis, de la dificultad para respirar o disnea, del dolor torácico, y vamos a hablar algo sobre los sonidos respiratorios. Los sonidos respiratorios como síntoma son aquellos que el paciente expresa, suceden durante la respiración normal. ¿Cuáles? El estornudo, el estridor, el ronquido, el quejido y ya veíamos la tos. Estos son sonidos que suceden al respirar y con mucha frecuencia los pacientes confunden todos estos sonidos y los asemejan todos como si fuera tos. Cuando un paciente consulta por tos, debemos hacer claridad de si realmente se trata de tos o si el paciente presenta otros sonidos como son el estornudo, el estridor, el ronquido o el quejido. Ahora pasamos a hablar de signos. En la parte de semiología, recuerden, lo que el paciente me expresa son síntomas y lo que nosotros encontramos al examinar al paciente son signos. Cuando examinamos a un paciente, entonces lo primero que hacemos es observarlo, mirarlo. Y eso se llama hacer un examen o una inspección del paciente. Cuando comenzamos a examinar a un paciente, debemos tratar de describir ese paciente en condiciones normales. Y resulta que cuando nosotros examinamos a los niños, probablemente nosotros lucimos para el niño como algo o alguien amenazante. Y resulta que los niños fácilmente entonces se irritan y lloran. El examen físico de un niño llorando muestra signos completamente diferentes al examen físico de un niño que está calmado, reposado y no está llorando. Nosotros, al examinar niños, debemos tener precaución de no agredirlos, de tratar de que ese niño esté tranquilo y poder hacer un examen a un niño que no está llorando. Ese es todo un reto en pediatría. Iniciamos entonces en esa inspección describiendo la frecuencia respiratoria. Volvemos al mismo punto. No es igual la frecuencia respiratoria de un niño que está calmado con su papá o su mamá a la frecuencia respiratoria de un niño que está llorando y aterrorizado porque nosotros nos acercamos a él, le hicimos quitar la ropa y lo acostamos sobre una camilla. La frecuencia respiratoria normal descrita de acuerdo a la edad por la Organización Mundial de la Salud es esta que aparece en esta imagen, pero insisto mucho, esa frecuencia respiratoria es la de un niño que no tiene fiebre, la de un niño que en ese momento no está llorando. Es decir, que vamos a tomar signos vitales, igual que en el adulto, vamos a consignar en la historia clínica los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, muy importante, y
Como parte de los signos vitales, hoy en día se habla de la pulsioximetría. Se dice que es el quinto signo vital. La pulsioximetría tiene valores normales de acuerdo a la ciudad donde yo esté ubicado. Es decir, la pulsioximetría se ve afectada por la altura sobre el nivel del mar. La altura de Bogotá sobre el nivel del mar son 2.600 metros. Cali está ubicada a 1.600 metros. Entonces, esa diferencia en la altura sobre el nivel del mar hace que, por ejemplo, la pulsioximetría, la saturación normal de oxígeno en Cali es de 94 a 99%. Pero en Bogotá, a 2.600 metros, puede ser normal desde 92%. Es anormal en Cali una pulsioximetría menor al 94%. Estamos inspeccionando a este niño y recuerden, hablamos que la causa más frecuente de consulta son los virus respiratorios. Y mencionamos que un niño con una afección viral tiene mucositis, o sea, conjuntivitis, faringe eritematosa, faringe de la boca, de la garganta, o sea, un paciente que tiene mucositis, todas las mucosas están inflamadas. Eso lo debemos consignar en la historia clínica al describir como signos a la inspección del paciente. Podemos observar y también palpar adenopatías, ganglios aumentados de tamaño que acompañan a los niños con afecciones virales agudas. Pero también podríamos encontrar un paciente a la inspección que en su garganta no tiene realmente un componente eritematoso, sino que tiene lesiones ubicadas en alguna de las amígdalas y son lesiones purulentas. También debemos describir a la inspección del paciente el color del paciente y podemos llegar a encontrar un niño con coloración azulosa o morada, o sea que hablamos de cianosis, que puede ser cianosis central o cianosis periférica cuando lo que se afecta son las extremidades y vemos entonces este lecho ungueal morado comparado con el lecho ungueal rosado del examinador. La cianosis, recuerden, puede ser cianosis central o cianosis periférica. También podemos hablar de cianosis mixta, pero esto es todo un capítulo dentro de la medicina y les sugiero leer el capítulo correspondiente a cianosis en pediatría. Cuando estamos inspeccionando a un niño, debemos describir si el niño tiene signos al observarlo de alergia, de atopia. El niño con rinitis alérgica, el niño con alergia, con asma alérgica, es un niño que tiene característicamente en la cara palidez en el centro de la cara. Es un niño que tiene en esta parte por debajo del párpado este pliegue, que es el pliegue subpalpebral o pliegue de Denny Morgan. Es un niño que observamos que tiende a ser respirador bucal, respira por la boca y no por la nariz. Es un niño que probablemente por rascarse la nariz le vamos a encontrar este pliegue en el dorso de la nariz. Esos son los signos de atopia o alergia. Obviamente también debemos describir en los niños alérgicos signos de eczema, o sea, piel descamativa a nivel de la cara o en los pliegues del cuerpo.
Seguimos describiendo a este niño y a la inspección debemos ver cómo es el tórax del niño. Y entonces podemos encontrar niños que tienen deformidades en el tórax, como es el pectum excavatum, o sea, pecho excavado, o el pectum carinatum, o sea, el pecho en forma de carina o quilla de buque. Y también, parecido a los adultos, los niños con neumopatía crónica hacen aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Este es un adulto con EPOC. Bueno, los niños con neumopatía crónica pueden llegar a desarrollar un tórax similar, aumento del diámetro AP. En esa descripción del tórax podemos encontrar también aquel niño que tiene un tórax torcido, o sea, probablemente tiene una escoliosis. Seguimos describiendo a la inspección y en el sistema respiratorio es muy importante buscar signos de hipoxia crónica. Y uno de esos signos es el hipocratismo digital, o sea, los dedos que aumentan el volumen de la falange distal y que al observar la uña, esta se torna cóncava. Comparado con una uña normal que es plana, la uña se torna cóncava, la falange, el pulpejo se torna engrosado y todo este dedo parece el palillo para tocar un tambor. Hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor. Signo de hipoxia crónica. Ok, muy importante en el sistema respiratorio describir cuál es, en el caso de un niño que consulta por una afección respiratoria, si tiene o no signos de dificultad para respirar. ¿Cuáles son estos signos? Aumento de la frecuencia respiratoria, el niño que le falta el oxígeno, es un niño que va a estar con cara de angustia, es un niño que sus facies expresan sed de aire o angustia. Pero además es un niño que notamos que está irritable, la actitud del paciente cambia. Es un niño que está en brazos de su papá o de su mamá y está llorando, bravo, irritable, casi que mordiendo a su mamá. Y realmente es un niño que está irritable por falta de oxígeno. El patrón respiratorio del paciente es llamativo en cuanto a que vemos cómo hay un desbalance en el movimiento del tórax y del abdomen. Es muy probable que si el paciente tenga una afección obstructiva a la salida del aire, encontremos el tiempo expiratorio prolongado. Recuerden la relación inspiración-expiración es normalmente de 2-1, donde el paciente se demora el doble en expirar que lo que se demoró en inspirar, pero en el caso de patologías como el asma o la bronquiolitis, el tiempo expiratorio está prolongado. Y otro signo de dificultad para respirar es la aparición de retracciones costales o tirajes. Los tirajes van a aparecer primero intercostales, luego si la dificultad respiratoria aumenta se le van a sumar los tirajes o retracciones subcostales. A estos se le suman luego, por mayor severidad en la dificultad para respirar, las retracciones supraclaviculares. Luego se suman las retracciones supraesternales y por último se suman las retracciones subsifoideas. Un paciente que tenga retracción subsifoidea es un paciente que está en inminencia de falla respiratoria.
un paciente que esté de coloración cianótica podría ser un paciente en inminencia de falla respiratoria. Un paciente que tenga alteración del sensorio por gran irritabilidad también es otro signo de inminencia de falla respiratoria. Bien, entonces seguimos hablando de la inspección y entonces debemos describir algunos ruidos que podemos nosotros oír como examinadores en la respiración. Y específicamente estamos hablando del estridor. El estridor, que es como un chillido al respirar, sucede en la inspiración o en la expiración. Algunos textos dicen que cuando el sonido aparece en la inspiración se llama instridor y que cuando el sonido aparece en la expiración se llama estridor. Pero para algunos textos es lo mismo y no hablan de instridor, sino simplemente todo lo denominan como estridor. Bien, analicemos un poco entonces lo referente al estridor. En la entrada de aire, la entrada y salida del aire por la tráquea y los bronquios al tórax, a los pulmones, genera un movimiento en el tórax. Recuerden, en la inspiración entra el aire y el tórax se expande, aumenta el diámetro. Pues bien, la vía aérea, o sea, la tráquea que está en su porción dentro del tórax y los bronquios siguen el mismo movimiento del tórax. Es decir, en la inspiración, el tórax se expande y la vía aérea, tráquea y bronquios también. Lo contrario sucede en la inspiración. Es decir, en la inspiración sale el aire del tórax, el diámetro del tórax disminuye y así como disminuye el diámetro del tórax, disminuye el calibre de la vía aérea intratorácica. Inspiración, expiración. Ahora vamos a ubicar en esa vía aérea una lesión y esta lesión está ubicada dentro del tórax, en la tráquea intratorácica. ¿Qué va a suceder en esta porción donde por culpa de esta lesión hay estrechez? Pues va a suceder que cuando el paciente inspire, si es normal que en la inspiración la vía aérea disminuya de diámetro, pues vamos a ver que esa lesión que ya tenía estrechamiento en la inspiración se estrecha más y allí aparece un sonido que es el estridor. Entonces, repito, este paciente que tiene una lesión ocupando espacio dentro de la vía aérea, cuando el paciente expire, el tórax disminuye de diámetro, la vía aérea disminuye de diámetro y en la expiración el paso del aire entonces va a sonar como un estridor. ¿Qué sucede si esa lesión está ubicada no dentro del tórax, sino en la tráquea o laringe, o sea, por fuera del tórax? Ok, la vía aérea extratorácica se mueve diferente a la vía aérea intratorácica. Es decir, la vía aérea extratorácica en la inspiración se estrecha y en la expiración la vía aérea extratorácica se aumenta de diámetro. Ahora, si tengo una lesión que está ubicada en la vía aérea extratorácica, en la inspiración se estrecha y suena, o sea, aparece un estridor inspiratorio. Para resumir,
Cuando yo tengo un paciente con un estridor y el estridor suena en la inspiración, la lesión está ubicada en la vía aérea extratorácica. Cuando yo tengo un paciente y suena un estridor en la expiración, la lesión está ubicada dentro del tórax, tráquea o bronquios, como una lesión generando obstrucción al paso del aire. Entonces, es muy importante entender el tema del estridor inspiratorio o expiratorio. La lesión que con más frecuencia genera estridor inspiratorio o instridor se ubica a nivel de la laringe y se llama laringomalacia. Afecta la laringe. En los niños pequeños, menores de 6 u 8 meses de edad, los cartílagos aún están inmaduros, blandos. Y entonces, si yo voy y me paro en este punto y observo de aquí hacia abajo cómo es la vía aérea o el aspecto de la laringe, se ve así. O sea, veo una epiglotis que se ve simétrica, se ve rígida, las cuerdas bucales, la glotis, pero este es el aspecto de un niño que observen en la inspiración la epiglotis tiende a colapsarse, la glotis también, y se cierra. Entonces, ese niño en la inspiración va a tener estridor inspiratorio. Esa es una laringomalacia, que es esto mismo expresado en fotografía. Miren, la epiglotis no se ve rígida, es como blanda. Durante la inspiración colapsa la glotis y la epiglotis. Y obviamente el paso, la entrada del aire está obstruida y al paciente le suena un estridor inspiratorio por laringomalacia. Ok, pasemos entonces a hablar de ruidos respiratorios, pero ya a la auscultación. Y hablamos entonces de sibilancias. Las sibilancias son ruidos sibilantes que suceden en la expiración generalmente. Debido a la estrechez de los bronquios por una broncoconstricción o por edema de la mucosa, broncoconstricción en el asma, edema de la mucosa en bronquiolitis, va a suceder que el paso del aire por los bronquios genera un sonido sibilante. Debemos analizar la presencia de sibilancias relacionadas con la severidad de la dificultad para respirar. Un paciente que tiene dificultad para respirar, ya dijimos, lo primero que sucede es que aumenta la frecuencia respiratoria. Lo siguiente que va a suceder cuando hay broncoconstricción o edema de la mucosa es que el paso del aire se ve obstaculizado y entonces el tiempo para botar el aire se aumenta y vamos a ver una relación de inspiración-expiración donde el tiempo expiratorio está prolongado. Si el paciente entonces ahora tiene mayor cantidad de constricción bronquial o edema, van a aparecer sibilancias en la expiración, sibilancias expiratorias, y si la severidad del cuadro aumenta, o sea, la estrechez de los bronquios es tal que también durante la inspiración sibila. Un paciente que tiene sibilancias en la ins y en la expiración, o sea, mixtas, es un paciente que está más severo que aquel que solo tiene sibilancias expiratorias. Si yo sigo aumentando la estrechez de la vía aérea, vamos a ver que
el paso del aire a través de esa estrechez es tan difícil que el flujo de aire es mínimo y entonces desaparece el murmullo vesicular normal. Entonces vamos a encontrar un paciente que en la expiración no se oye el paso del aire, hay silencio auscultatorio en la expiración y en la inspiración puede todavía tener sibilancias. Y si esa estrechez de los bronquios es máxima, el paciente lo ausculto y tiene silencio auscultatorio completo en la ins y en la expiración. Entonces, es muy importante determinar que cuando encuentro un paciente con sibilancias, debo caracterizarlas, sabiendo o escribiendo si son expiratorias, si también son inspiratorias, si solo son inspiratorias y se acompañan de silencio auscultatorio, o si yo a la auscultación no encuentro nada. Otro sonido importante de describir a la auscultación son los estertores y los roncos. ¿Y cuál es la diferencia o cómo los podemos describir? Bien, este es el árbol tráqueo-bronquial o tráqueo-bronquio-alveolar. Fíjense que este bronquio que llega a este saco alveolar es como si yo estuviera metiendo un pitillo, un tubo, dentro de un vaso y cuando yo soplo a través o hago circular aire a través de ese tubo y llega a este vaso, a este recipiente, eso me genera un ruido especial que se llama murmullo vesicular. Ahora imagínense que el paso del aire a este saco se encuentra que aquí en este saco hay líquido. Pues va a suceder que la entrada y salida del aire, pero sobre todo la entrada del aire en este saco lleno de líquido me va a generar burbujas. Y en la medida que este líquido esté solamente en los sacos alveolares, produce burbujas chiquititas, pero si este líquido comienza ya a inundar no solamente los sacos alveolares, sino también los bronquios, voy a oír entonces burbujear a la entrada del aire, voy a oír burbujear ya no burbujas chiquititas, sino burbujas más grandes de tamaño. Y fíjense qué sucede en un paciente que llena estos sacos alveolares y estos bronquiolos, los llena no solamente con líquido, como es el caso del edema pulmonar o como es el caso de un paciente que está iniciando una infección respiratoria aguda y que tiene secreciones hialinas. No, resulta que este paciente está ahora con secreciones espesas, muy espesas, casi como plastilina, que ocupan los sacos alveolares y los bronquiolos. En ese caso, lo que va a suceder es que el aire o simplemente no entra y no hay murmullo vesicular, o entra hasta cierto punto y vuelve y sale y entra como por un tubo, pero no llena los alvéolos. Y entonces al soplar a través de ese tubo aparece lo que se llama un soplo tubárico. Es decir, miren, en una neumonía consolidada o una bronconeumonía sucede que cuando llega infección a los pulmones, recuerden lo que vimos de infección respiratoria aguda. Inicialmente mucositis, secreciones hialinas y como hacia el cuarto o quinto día aparición de secreción espesa. Ahora ubiquen eso mismo en el pulmón. Inicialmente entonces aparece
congestión a nivel del saco bronquioalveolar con secreciones hialinas, y entonces ausculto y puede que encuentre estertores de pequeñas burbujas, y hablaríamos entonces de bronconeumonía. Pero si ese proceso avanza, ahora el moco es espeso, viscoso, casi como plastilina, obstruye y tapa el paso del aire. Ese paciente ahora lo que tiene es que no tiene estertores, tampoco tiene entrada del aire, o sea, no hay murmullo vesicular, y a la auscultación hay silencio auscultatorio. Y claro, imagínense, me estoy adelantando un poco, qué pasa con ese pulmón que está lleno de secreciones, donde no hay entrada del aire. ¿Qué pasa si yo allí percuto? ¿Y qué pasa con el movimiento de ese tórax cuando hay esa lesión? Me estoy adelantando, ahorita vamos a retomar ese punto. Entonces, ya hemos hablado cómo por constricción bronquial se impide el paso del aire y aparece silencio auscultatorio. Pero también por ocupación de los espacios broncoalveolares aparece, o más bien desaparece, el murmullo vesicular, y entonces tenemos silencio auscultatorio. También podría tener obstrucción en el paso del aire porque existe un cuerpo extraño en la vía aérea. Un cuerpo extraño como este, una puntilla, podría generarme el paso estrecho del aire por allí, sibilancias. Pero una canica no permite el paso del aire, y entonces lo que voy a encontrar es que este paciente tiene silencio auscultatorio a ese nivel. Dos efectos de un cuerpo extraño. Quiero que lean este texto y de allí hay subrayado unos signos importantes que acompañan a la neumonía. Este es el síndrome clásico de condensación pulmonar, los signos que acompañan a una neumonía. Y si es una neumonía con derrame, aparece esto. Derrame pleural asociado a la neumonía. Muy bien. Finalmente, recuerden que cuando hacemos examen de la parte respiratoria del tórax, debemos describir en la historia clínica cómo se encuentra el tórax a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación. Por ejemplo, cuando hay una condensación pulmonar, dijimos que hay matidez, que hay vibración vocal aumentada, que hay broncofonía y o pectoriloquia áfona, y que hay soplo tubárico. Yo los invito a que hagan el ejercicio de describir en una atelectasia cómo es o qué hallazgos hay a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación, y cómo se diferencia esto de una neumonía. ¿Y qué pasa en el caso de un neumotórax? Lo mismo. ¿Qué signos encontramos a la inspección, palpación, percusión y auscultación de un neumotórax? ¿Cuáles hay cuando el paciente tiene una crisis de broncoespasmo? Si ustedes hacen el ejercicio de llenar estos espacios, de buscar estos signos, probablemente habremos concluido con éxito este capítulo de semiología respiratoria. Quiero finalmente mostrarle algunos ejemplos
de lo que vemos en el día a día con casos de niños que tienen afección, fíjense, en el ritmo respiratorio, desbalance toracoabdominal, pero miren el tiempo expiratorio de este paciente. De nuevo, miren el tiempo expiratorio, es un tiempo expiratorio prolongado. Miren el esfuerzo que hace el niño al botar el aire y cómo este paciente hace retracciones. Este es otro caso. Escuchen a este paciente cómo tose y cómo respira. Es un paciente con una tos sibilante que en algún momento se le nota algo de un pito en la inspiración. Bueno, este paciente, para resumirles, es un paciente que vimos en nuestro hospital donde claramente el paciente tiene disminución del volumen en la radiografía de tórax, disminución del volumen de este hemitórax comparado con este otro hemitórax. En la placa AP no se observa absolutamente nada diferente a eso. Asimetría en la aireación de los hemitórax. Pero en la placa lateral vemos por acá un objeto denso, radiopaco. Y al hacer la broncoscopia nos encontramos que este niño se había aspirado el pito de un muñeco. Y por eso ese paciente entonces tose sibilante, sin tener asma, y simila en la inspiración. Seguimos examinando o viendo ejemplos de niños. Al examinarlos, miren este. Boca tapada. ¿Listo? Dale. Estamos examinando la permeabilidad Respira. de las coanas. Muy bien. Ahora. Este es un niño alérgico, miren el pie de su panteón. Muy bien. Otra vez. Centro de la cara pálida. ¿Y cómo te rascas por dentro de la garganta? Otra vez. Ese niño sabe rascarse la garganta. Es un signo o síntoma que aparece en algunos pacientes alérgicos y que poco está descrito en los libros de semiología. Y miren este niño que ronca. Miren, ronca tan fuerte y se obstruye tanto que este niño Te voy a mandar. tiene que detenerse o moverse para poder respirar mejor. Así como que está sentado, que está en los brazos de su mamá, imagínenselo acostado. Para este niño, dormir en la noche es bastante difícil y con frecuencia se obstruye la respiración y este niño tiene un sueño intranquilo, no puede dormir bien. Observen la respiración de este paciente y oigan, miren cómo hace retracciones suprasternal en la inspiración ese paciente tiene un estridor inspiratorio.
claramente tiene una lesión en la laringe o en la tráquea extratorácica. Y finalmente, observen esta niña, los movimientos respiratorios son asimétricos. Miren que hay evidencia de retracciones de un lado y no del otro. El emitórax derecho se mueve, el izquierdo no. Otra vez. Bueno, esta niña tenía una neumonía con derrame pleural del lado izquierdo. Entonces miren, los movimientos del tórax son asimétricos, retracciones de un lado y no del otro. Ok, muchas gracias. Esperemos que entonces en la práctica podamos complementar algunas de las cosas que hemos descrito en esta clase.